compañeras diputadas, compañeros diputados, con enorme orgullo y satisfacción y sobre todo con mucha gratitud hacia mis compañeras y compañeros de la Comisión de Puntos Constitucionales, subo a esta tribuna para someter a su consideración el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación de salario mínimo, que quedaría en los siguientes términos. Artículo único. Se reforma el inciso A de la base segunda del artículo 41 y el párrafo primero de la fracción 6 del apartado A del artículo 123 y se adicionan los párrafos sextos y séptimo del apartado B del artículo 26, todos estos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este dictamen es de enorme importancia económica, social y también histórica. Se trata de la liberación del salario mínimo. Le llamamos desindexación, pero dicho en términos claros, significa desencadenar al salario mínimo después de 37 años de usos y abusos indebidos. Durante más de 3 décadas, los mexicanos nos acostumbramos a medir en salarios mínimos centenares y miles de precios, tarifas, multas, cuotas, etcétera. El ciudadano X se pasó un alto, multa de 10 salarios mínimos. La tarifa de servicios financieros Y, 6 salarios mínimos. De modo tal que cientos de leyes, reglamentos, normas e incluso la Constitución, el salario mínimo se desdibujó para convertirse en una simple referencia, en un instrumento de cálculo, para ser precisos, la UNAM y el CIDE en 2.314 precios diseminados entre cientos de leyes y reglamentos. Desde 1985 se generalizó la perniciosa costumbre de amarrar al salario mínimo a otros tantos precios, de modo tal que el salario de los trabajadores más pobres ya no pudo subir, porque si se incrementaba, incrementaba a su vez miles de precios. Así surgió la leyenda y el pretexto: subir el salario mínimo es inflacionario, decían. Pero lo era porque se cometió un abuso que nunca debió suceder, porque se convirtió en una de las principales trabas que dejaron más pobres a nuestra gente y sobre todo a los trabajadores que menos tienen. Esta reforma, compañeras y compañeros diputados, es por ellos y para ellos. El presente dictamen es producto de las iniciativas del Partido Acción Nacional, del PRD, del PRI, de Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo y de la Presidencia de la República. Este dictamen tiene como respaldo un estudio exhaustivo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Centro de Investigaciones y Docencias Económicas. El propósito de esta reforma es doble. Por una parte, liberar al salario mínimo de sus funciones como precio de referencia y, por otro lado, producir la unidad de medida y actualización para que sea este el concepto que sustituya las funciones a las que se ha sometido al salario mínimo. Nuestro dictamen cuenta con los siguientes elementos. 1. La propuesta de agregado constitucional al artículo 26 para producir la unidad de cuenta del Estado mexicano. 2. Un cambio constitucional en el artículo 41 para quitar los salarios mínimos como multiplicador en la fórmula para la determinación de las prerrogativas de los partidos políticos. 3. Un cambio al artículo 123 constitucional para evitar que en el futuro vuelvan a ocurrir los mismos abusos en el salario mínimo. 4. La propuesta de 9 artículos transitorios que producirían el imperativo de desindexación del salario mínimo en todas las leyes federales y locales. 5. La obligación por parte del Congreso de la Unión, las legislaturas de todas las entidades, así como de las administraciones públicas, federal, estatal, del Distrito Federal y municipales, de realizar las adecuaciones para eliminar cualquier referencia al salario mínimo y sustituirlo por la nueva unidad de medida y actualización. Es importante que la reforma quede concluida antes de que culmine este año, para que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que sesiona en diciembre, pueda establecer el nuevo salario mínimo sin el lastre de la indexación salarial. Al día siguiente en que ocurra el proceso de cambio constitucional, la desindexación será un hecho y una obligación jurídica en todo el territorio nacional. Compañeras y compañeras diputadas y diputados, debo reiterar mi reconocimiento
a mis compañeros de la Comisión de Puntos Constitucionales que trabajaron y se involucraron con tal compromiso en este dictamen. Me consta su preocupación genuina, así como de la Comisión de Hacienda, quien formuló su propia opinión sobre el contenido de la minuta. Lo celebro dos veces porque nuestro trabajo expresa un auténtico consenso nacional. Es un consenso que emana de la preocupación social, del reconocimiento que estamos en una situación económica que debe de ser ya corregida lo antes posible, y por ello la desindexación es general y es constitucional. Todos compartimos el diagnóstico. El deterioro general del salario mínimo en México es una deformación histórica de nuestra macroeconomía y es, al mismo tiempo, un factor estructural de empobrecimiento y reproductor de la desigualdad social mexicana. Puede decirse incluso que el mercado laboral formal, al pagar salarios mínimos tan bajos, menores a la línea de pobreza alimentaria, se ha convertido en un productor sistemático de pobreza y no en el vehículo para salir de ella. Son casi 7 millones de mexicanos que viven con un salario mínimo, depreciado ya por más de 37 años. Y no solo eso, el salario mínimo de México es el más bajo de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OSD, incluyendo países con una productividad laboral inferior al nuestro, e incluso el más bajo de toda América Latina. Y no es casualidad, señoras y señores diputados, que México sea históricamente el país más desigual y que viva uno de sus momentos más desiguales. Les voy a proponer 3 datos. 1, hoy por hoy el 73% del ingreso nacional se queda en el capital, es decir, la masa salarial total representa apenas el 27% de la riqueza producida cada año. 3/4 partes de esa riqueza se convierten en ganancia. En Francia, en Suecia, Inglaterra y España ocurre precisamente lo contrario. 2, solo el 7% de la población ocupada gana más de 10,000 pesos al mes. En 2006, esa proporción de la población era del 12%, o sea que los mexicanos ganamos cada vez menos y hay que detener ya esa tendencia. 3, nuestro país es el único en América Latina que no ha iniciado ninguna política de recuperación salarial, ni siquiera de los salarios mínimos, en todo lo que va del siglo XXI. De ahí la importancia de que en este Congreso acordemos y construyamos instrumentos, medidas y políticas activas para que los ingresos, y muy especialmente el del salario mínimo. Era urgente hacer algo y por fortuna hemos podido desplegar un debate nacional, un debate rico y muy serio que derivó en documentos e iniciativas de gran importancia y que tienen su primer gran consecuencia el día de hoy. Compañeras y compañeros, demos el paso histórico. Les pido cobrar conciencia de este cambio. Estamos liberando el salario mínimo para que empiece su recuperación real. La desindexación del salario mínimo es un consenso construido en esta Cámara y hay que decirlo de esa manera y hay que transmitirlo así en las legislaturas de todos los estados. Es un mensaje de cohesión para toda la nación. Esta medida no es todavía el aumento real a los salarios, pero es una condición necesaria. Celebro que todos los partidos en esta Cámara la hayan empujado y hayan decidido lanzar este mensaje a la nación. Los salarios mínimos serán liberados para que en 2016 inicien su recuperación. Ese es el siguiente paso, la siguiente elaboración que las fuerzas políticas, que las fuerzas del progreso y de la igualdad tenemos como reto. Celebremos que esta, la primera reforma a la Constitución que aprueba esta legislatura, sea sobre el derecho a retomar el camino a la igualdad. Compañeras y compañeras, diputados y diputadas, de aprobarse el dictamen que ahora les presento, respondemos a un compromiso con los mexicanos. Vengo aquí con la certeza de que así será y con el entusiasmo de que este será el primero de los dictámenes en favor y en beneficio de nuestra nación. Muchísimas gracias a todos y a todas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Ordóñez.